Estimados amigos, amigas, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependerá de la hora en que ustedes vean este podcast en el que vamos a platicar porque tenemos a un invitado especial, bueno, ya es parte de Conexión 21, a Clemente Jesús López, que como ustedes ya saben, Clemente es ex militante comunista, perteneció al Partido Comunista en alguna época de su juventud, actualmente periodista, ecologista, analista político y además, pues un hombre que conoció lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conoció esta zona de conflicto, que está ahora en conflicto, también conoció a la China comunista, en fin, es un hombre que conoce la zona y por eso lo invitamos para que nos platique, a ver si podemos entender un poco lo que está pasando. Pues bienvenido, Clemente, ¿qué nos dices? Muy buenos días, tardes o noches a todos los que ven el programa de Conexión 21. Samael, desde luego es un enorme placer estar contigo nuevamente. Pues muchas gracias, Clemente. Sí, estimados amigos, amigas, yo soy Samael Hernández y esto es Conexión 21 y pues vamos a empezar. Es un tema interesante. Ponemos en el centro a México, a nuestro país, en medio de estas turbulencias y nos hacemos algunas preguntas acerca de cuál será nuestro futuro como mexicanos, el futuro de México como país, o qué papel podría jugar México en medio de estas tormentas que, como ustedes saben, pues no cesan y más bien pintan a que se van a poner peor. ¿O tú qué opinas, Clemente? Sí, es indudable que la situación política en la que está el mundo fundamentalmente es un ambiente bélico, es un ambiente de guerra, es un ambiente de confrontación ideológica, política, cultural, económica, que está marcando la pauta de la decadencia y la caída de un imperio y el surgimiento de una nueva formación política mundial, podríamos un nuevo hegemón, encabezado por China, Rusia y la India. Eh, Dos de ellos con una enorme población, el caso de China y de la India, con un gran poderío económico, como el caso de China, con una economía emergente muy poderosa, como la India, y con un enorme poderío bélico, en el caso de Rusia, y desde luego una sociedad muy resiliente, con una clase obrera muy sólida, que está construyendo un futuro diferente, basado en el la pluralidad política y cultural, económica, y están marcando un nuevo paradigma para la humanidad. En ese contexto tenemos a la vieja Europa, por un lado, respaldada por Estados Unidos, eh, Europa respaldando al gran hegemón que es el imperio norteamericano, que empieza a mostrar de manera mucho más creciente ya hoy los síntomas de su decadencia, ya de manera más acentuada. Hace algunos años todavía podríamos decir que el imperio era el todopoderoso imperio norteamericano, que no se le veía fin. Sin embargo, después del abandono, con la derrota de la guerra de Vietnam y todas las guerras que después ha perdido, las guerras formales contra ejércitos formales, prácticamente todas han sido perdidas por Estados Unidos. La última fue la de Afganistán, de la que se tuvo que retirar. Y la de Irak, que fue, podríamos decir, un éxito aparente, porque no es lo mismo enfrentarse a un ejército pequeño que no tenía nuclear, ni tenía condiciones de igualdad, de competencia militar. Eh, Salió victorioso, pero con ejércitos competitivos, pues Estados Unidos es un fracaso, ¿no? Las únicas guerras que gana son las de Hollywood. Y la vieja Europa, que en algún momento fue el paradigma de las libertades, de los avances democráticos, de la pluralidad política, ideológica, económica, etcétera, eh, hoy se encuentra en una decadencia producto de el ascenso, el arribo de unas élites políticas
prácticamente ignorantes de la historia, ignorantes del desarrollo social, político y económico del mundo, y que sustentan su visión prácticamente en la supeditación a la visión de Estados Unidos. Es decir, son élites sojuzgadas, sometidas a la visión del imperio, y eso las ha llevado a que arrastren a sus pueblos poco a poco a condiciones de barbarie. Hoy Europa se enfrenta con un desempleo creciente, con una pérdida del valor adquisitivo de su moneda, entre otras, con una incapacidad de desarrollar su economía si no es a través de energías sucias, podríamos decir, petróleo, gas. Su pretensión de ser el paradigma de energía limpia ha fracasado, y con ello este objetivo de la Agenda 2030 de las élites, ¿no?, que pretenden, pues, someternos o tenernos a todos controlados. Estas políticas de implementar qué comemos, en qué gastamos, en tener el control de nuestro dinero a través de los medios digitales, etcétera, empieza a encontrarse con una terca realidad que le indica que el mundo va por otro lado. Y esta aristocracia europea burguesa, utilizando aquí dos conceptos atemporales, ¿no?, que se han unido en estas élites, demuestran que Europa ha perdido la brújula, que es hoy la gran huérfana del planeta, ¿no? Por un lado están las economías emergentes, encabezadas sobre todo por la India, y las economías pujantes, casi hegemónicas, como la China, ¿no? Y una economía, pues, sólida, que es la cuarta economía del mundo hoy, ya desplazó a la alemana, que es la rusa, con todas las 15.000 sanciones que tiene encima. Es una economía resiliente y autogestionaria, autosuficiente, ¿no? O sea, no autosustentable, no requiere del contexto del mundo para poderse desarrollar. Eso ya es un paradigma en sí mismo. Y sobre todo con un enorme poderío militar y tecnológico que hoy es vanguardia en el planeta. Y que están agrupándose conjuntamente con países tan importantes de América Latina como Brasil, ¿no?, que podríamos decir, el más destacado de todo el conjunto de países que se agrupan, pero también con los de Asia y de Oriente Medio, como son el caso de Arabia Saudí, los países africanos, etcétera, que están conformando esta unión que se denomina los BRICS, ¿no?, que son fundamentalmente Brasil, Rusia, India y China. Estos BRICS, ¿no?, que hoy se empiezan a ampliar, que ya tienen una enorme cantidad de países solicitantes de incorporarse, están conformando un polo completamente opuesto en política económica, en política social, en política humanitaria, en política cultural, en política tecnológica, ¿no?, distinta al bloque que encabeza Estados Unidos y que respalda sumisamente Europa. Estas son las Parece, condiciones en las que hoy estamos. Obviamente la lucha por conservar la hegemonía y por disputársela está llevando a las famosas guerras proxy, como la de Ucrania, de la que hemos hablado ya muchas veces, como la guerra de Israel contra esta guerra genocida de exterminio de los palestinos en la Franja de Gaza, la agresión contra los países árabes y su pretensión de destruir a Irán, ¿no? Forman parte de esas guerras proxy que tienen que ver con la disputa de la hegemonía del gran capitalismo imperial en el mundo, ¿no? yo quisiera En sugerirte, ese contexto, si pudiéramos, sí, una vez que mencionaste a los principales actores, Estados Unidos, la República, la Federación Rusa, China, la India, Medio Oriente, incluyendo a Israel, a los pueblos árabes. Quisiera quiero sugerirte que vayamos así como abriéndolos un poquito, ¿no? Estados Unidos abriéndoles, digamos, una especie de autopsia o de biopsia, porque no están muertos del todo, para ver qué pasa, ¿no? Un poquito adentro y de ellos. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención que en efecto parece ser que la tendencia general, cuando observamos las cosas, es que
el hecho mismo de que surjan los BRICS, como acabas de mencionar, pues ya es un indicador fuerte de que la autoridad mundial de los Estados Unidos está menguando, es decir, que es un imperio en decadencia, pues, pero a pesar de todo, todavía da coletazos, respira, ha crecido últimamente, no tanto como, bueno, Estados Unidos tiene un crecimiento así medio errático, ¿no? Sube y baja sobre todo su Producto Interno Bruto, pero en el último año pues creció más o menos al 4%, ¿no? En cambio, por ejemplo, Rusia, después vamos a hablar con más detalle de la Federación Rusa, creció el año pasado casi al 5%, pero ahora ha bajado, está bajando su ritmo de crecimiento. No es que no siga creciendo, su ritmo de crecimiento. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, lo que sorprende es que aunque a veces tiene un repunte en su crecimiento en los últimos años, la población, los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad en Estados Unidos, están cada vez más pobres por un lado. Y por el otro lado, crece el desempleo. Crece el desempleo, que bueno, hasta corrió Trump a la pobre funcionaria esta que dio las cifras de desempleo, se enojó tanto que la corrió, porque no le gusta que le digan esas cosas. Pero cuando uno ve del lado de las élites, como tú las llamaste, en los Estados Unidos, pues están siendo cada vez más ricos, es decir, groseramente ricos, pues no es así un exceso ya inaceptable. Entonces es una polarización de la riqueza espantosa y eso es síntoma de que el sistema también, es un síntoma de que el sistema está llegando a sus límites, ¿no? Lo mismo está pasando en Europa, ¿no? Pero en Europa está peor todavía porque no están creciendo, ¿no? Y además igual tienen mucho desempleo, ¿no? Están haciendo recortes, bueno, hasta en Francia, que se ha caracterizado siempre por defender el estado de bienestar a los trabajadores, la pluralidad política, la democracia, etcétera, etcétera, todo lo que dice Francia y que en cierta forma se reconoce, pues ahora no. Es decir, ahora están todos más o menos en la misma tonalidad polarizando la riqueza y eso también explica el por qué aparece la derecha, ¿no? La derecha aparece como la salvadora, la gente desesperada buscando una salida, a lo mejor vota por la derecha, ¿no? Como pasó con el caso de los Estados Unidos y como está pasando en el caso de Europa y de algunos países en América Latina. Entonces, la pobreza en el mundo por un lado, se incrementa en estos países que curiosamente son los adalides del capitalismo, ¿no? Europa, Estados Unidos, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, bueno, también Alemania, Francia, son los adalides del capitalismo y este sistema capitalista también está como que patinando. El caso contrario, el caso opuesto, por ejemplo, que es China, con una población muy grande que ha crecido increíblemente, y que además ha reducido enormemente la pobreza. O sea, y no estamos hablando de poquita gente, porque China tiene muchísima población. Entonces, también está ahí el misterio de, bueno, ¿cómo le ha hecho China? Porque China tiene una política económica muy particular, ¿no? Muy particular, no poco estudiada, porque sí se ha estudiado, y China es una cultura milenaria que desde por ahí del siglo XV, el siglo XVI, pues se sabe que fue una potencia mundial en esa época y que empieza su declive, que después ya platicaremos un poco de eso, pero que ahora está resurgiendo. Y ese es el gran temor de los Estados Unidos, ¿no? Y por eso se explica un poco, porque hay otros elementos que lo pueden explicar, este terror y estos infundios que cada vez que puede le avientan a a la Federación Rusa y sobre todo a Putin, ¿no? De que es el malo de la película, que uy, 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 ahí viene Putin, y los alemanes y bueno, parte de la población europea se traga esos cuentos que ya mencionaste hace un rato. Bueno, yo creo que ese es un poquito estar viendo por dentro, ya después hablaremos de México, cómo está México por dentro y qué papel jugaría o juega o pretenden jugar en el escenario internacional que ahora vemos de una manera así convulsa. Entonces, bueno, a reserva de que platiques un poco de tú cómo ves por dentro a Estados Unidos, cómo ves por dentro a Europa,
¿Cómo ves por dentro, en lo que se puede saber, claro está, de la Federación Rusa y cómo ves el caso de China? Sí, efectivamente es muy complejo. Mira, obviamente un imperio en decadencia como el norteamericano no puede entrar en decadencia si no entra en contradicciones. Efectivamente tiene crecimientos importantes año con año, pero es un país que ya produce poco. Es decir, gran parte de las mercancías que todavía sigue circulando por el mundo son mercancías que se producen en otros países, principalmente en China, curiosamente. Muchas de las fábricas norteamericanas les es más costeable, obviamente, contar con la mano de obra calificada y barata de China que del propio Estados Unidos. Sin embargo, su crecimiento económico se sigue expresando, obviamente, en los indicadores macros. Pero hay un indicador que casi pocas veces se refieren, que es el indicador de la deuda. Estados Unidos crece en la medida en que se endeuda más. Es el país más endeudado del planeta, ¿no? Y curiosamente, su adversario principal, que es China, es el mayor poseedor de los bonos de deuda de Estados Unidos. En ese sentido, Estados Unidos también es un rehén de su propia deuda que está en manos de sus adversarios, en este caso de los chinos. Esta contradicción tan grave al interior ha repercutido en el sistema inmobiliario de Estados Unidos y también en la pérdida constante de empleos. Repercute, ¿por qué? Porque muchas de las industrias que fueron ícono norteamericano hoy se encuentran en manos de los chinos y se están produciendo en otras partes del mundo, no necesariamente en Estados Unidos. Estamos hablando de empresas tan icónicas, ¿no? Como por ejemplo la Chevrolet, ¿no? Que hoy se fabrica en China, o como los tractores Massey Ferguson, por ejemplo, ¿no? O de lo último que fue el acabose para la industria norteamericana fue la compra por parte de China de, de la empresa productora de herramientas de Voy Milwaukee, ¿no? voy a quitar Esta empresa. voy a quitar es que apareces en Sí, todos lados, pero ya lo, déjala de mi teléfono, déjala de la computadora. sí, ya está, ya está. Ok, bueno, sigue, parece, ¿no? A ver, vamos a, entonces, vamos a quitarlo. Ya está, Un problema técnico aquí que ya lo voy a reiniciar para que ya esté. ya lo quité, ¿eh? Y bueno, estas empresas como Husky, por ejemplo, que también producía herramientas, hoy es propiedad china. Este crecimiento está sustentado en la deuda. Por eso el precio del dólar sigue bajo. De una manera anda en los 18.50, 18.40. No ha podido subir. En comparación con otras economías, inclusive con el propio euro que sigue arriba por muy pequeña diferencia, ambos se mantienen más o menos estancos. Si los comparamos, por ejemplo, con el incremento del yuan en los últimos años o con el incremento del rublo en los últimos años, que son monedas, podríamos decir, secundarias, no dominantes todavía, pero que sus crecimientos son pues, mayores al 50, 60 o 70% anual Y que tienen en un respaldo relación en oro importante. y tienen un respaldo de oro importante. La vuelta al oro, a la reserva del oro como moneda de garantía, podríamos decir, como patrón de seguridad, demuestra que el patrón dólar empieza a decaer, que ya no es una garantía. Y eso tiene que ver también con las políticas de la guerra. La pretensión de Europa de confiscar los activos rusos que están en los bancos europeos, ¿no?
que están en dólares, obviamente que pone en riesgo la confianza del sistema bancario internacional, el cual pues se ve afectado. Entonces los grandes inversionistas del mundo prefieren el oro como garantía, ya no el dólar. Eh, la guerra, esta guerra asimétrica que hoy se libra en el mundo, no solamente se libra en el terreno militar, en el caso de Ucrania, que va perdiendo la guerra, y con ella no solamente Ucrania, la van perdiendo los 37 países del mundo occidental más poderosos que están confrontando a Rusia. Están perdiendo la guerra, están literalmente cumpliendo el paradigma ruso de desmilitarizar Ucrania, desmilitarizándose también ellos. Las pretensiones europeas de invertir 800.000 millones de euros en los próximos años para el rearme, para alcanzar la producción rusa de un año, ellos en 5, pues demuestra que es una guerra perdida de antemano. Los rusos no ganan la guerra de Ucrania de manera rápida, pues porque no les interesa, porque su intención no es, como lo dije en otras ocasiones, apoderarse de Ucrania simplemente por apoderarse de Ucrania. Hay un objetivo estratégico, que es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, que implica la desmilitarización y la desnazificación de Europa, sin tener que invadir a Europa. No hay necesidad. Están agotando sus arsenales, se están quedando vacíos, ¿no? Ya no pueden competir, o sea, no hay ninguna fábrica en el mundo que produzca los 1.200 drones que produce Rusia todos los días. Su economía es una economía de guerra. Y por eso también el crecimiento medido per cápita en el índice poblacional general no se refleja en los indicadores económicos occidentales. ¿Por qué? Porque su economía está convertida en una economía de guerra. Y una economía de guerra no se refleja en los indicadores económicos estándares. No tiene por qué hacerlo, es una economía oculta. Sin embargo, el nivel de vida del pueblo ruso se ha incrementado. ¿Por qué? Porque en primer lugar se han revalorizado los viejos sistemas de producción soviéticos que eran masivos y que incorporaban a cientos de miles de personas a la producción en este caso, pues, de armamento. Y con lo que conlleva también el armamento es el equipamiento, los uniformes, la balística, los aparatos tecnológicos, los drones, los radios, los cascos, o sea, toda una diversificación del comercio Y los de productos satélites. y los satélites que han permitido, obviamente, la aviónica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El desarrollo de los submarinos, con todo lo que implica, la incorporación de biólogos, de cartógrafos marinos, de bueno, una enorme cantidad de especialistas, que el pueblo ruso los tiene, por fortuna es uno de los pueblos más educados y más preparados del mundo. Es una herencia que le dejaron los soviéticos. Y además poca Entonces la gente sabe, economía, Clemente, de que la población rusa apoya mucho a Putin. desde luego, tiene aprobaciones del 80%. Es más, le gana a Claudia Sheinbaum en aprobación. Este, son aprobaciones muy altas. Pero además la gente tiene algo que Europa ya perdió, ese nacionalismo patriótico de identidad nacional, que ya no tienen los europeos. Se han difuminado tanto en esta gran comunidad europea, donde borraron fronteras, borraron lenguas, borraron identidades, borraron monedas, ¿no? Borraron el sistema de transporte para hacer uno solo por todos lados. Y esta colectivización también llevó a la masificación de la nada. No, y como Es una dices, cosa tienen una fuerte impresionante. identidad histórica. Ellos se sienten la Así es, tercera Roma. claro. Y entonces dicen, bueno, pues ¿cómo es posible que haya dictadores como Xi Jinping en China que hoy pretenden matar a un funcionario por corrupción? Pues ya quisiéramos en México que pasara eso. Yo creo No, que no nos tuviéramos clase, quedamos sin políticos. nos quedamos sin clase política, ¿no? Ahí Sí. van a matar, van a fusilar en China van a fusilar a un ministro de Agricultura, pues porque se clavó una lanita. ¿No? Ya lo sometieron a juicio y el juicio, el veredicto popular fue cuello. Aquí no hay corruptos.
¿no? En Rusia sí hay corruptos, sí hay una élite rica, muy poderosa, pero que hoy está sometida a la voluntad del Estado, que no se nos olvide que aún siendo capitalista, es un Estado de obreros, campesinos y soldados, ¿no? Sí, Y lo están demostrando hoy en el desarrollo de su economía de guerra. No pudiera responder de otra manera si los coljós, esa construcción de Estado ideológica, política, no tuviera la unidad que se le dio en el pasado, hoy no pudiera ser posible enfrentar esta enorme ofensiva del capitalismo brutal por todos los lados, por los medios, a través de la prensa, de la televisión, a través de la desinformación, a través de toda una campaña gigantesca de poner a Putin como el oso malo, ¿no? sí, Y bueno, el malo de la película ya está de regreso, ya recuperó su escenario mundial, ya lo volvieron a recibir en los países capitalistas, sigue haciendo más aliados, sigue teniendo una visión estratégica y va ganando esta visión porque no va solo, lleva el apoyo económico de China, lleva el apoyo poblacional, militar, tecnológico y económico de la India sí. y tiene el apoyo moral de las mejores causas de la humanidad hasta hoy. Esto Bueno, hace. Clemente, y con todos estos elementos que ya pusimos sobre la mesa de la Federación Rusa, un poco lo que pasa adentro con Estados Unidos, un poco lo que pasa adentro con la Unión Europea, con China, sobre todo con China, ¿no? Porque es la figura importante. ¿Hacia dónde va todo esto en tu opinión? Pero antes de que me des tu opinión, yo te voy a pintar la mía, te voy a dibujar la mía. Yo me imagino esto de Ucrania como una pelea de box en donde está sentado Zelensky, que ya no puede salir, ya quiere que le toquen la campana, pero pues tiene que guardar la forma. Atrás de él están ahí manejando su esquina, como dicen en el boxeo, pues Trump, ¿no? Que le da sobaditas y a veces le da coscorrones para despertarlo porque ya está medio noqueado, ¿no? Alemania y Francia e Inglaterra ahí soplándole también la toalla cada vez que se va a sentar a la esquina porque cada vez llega más golpeado. Y en la otra esquina está, pues bueno, pues Putin o la Federación Rusa, representada por Putin, ¿no? En esta pelea imaginaria de box. Y detrás de Putin, pues están los BRICS, pero principalmente está China, ¿no? Pero lo curioso del asunto es que los dos, digamos, dueños del establo, China, que es que maneja la esquina de la Federación Rusa, y Trump y Europa, que, bueno, sobre todo Trump, ¿no? Que maneja la esquina de Zelensky, que representa a todos los que están detrás de él, se hacen señas, ¿no? Como que le dan instrucciones a sus peleadores ahí, pero ellos siguen platicando, ¿no? Se bajan de la esquina y quién sabe qué platican, porque como tú bien dijiste, pues bueno, China es la que tiene más bonos de Estado, del Tesoro de los Estados Unidos, y eso es un respiro para Trump. Para Trump, Acaban de claro. bajar las tasas, en Estados Unidos, ¿no? Y eso le da un respiro a Trump, pero ni con eso va a resolver las cosas. Ya cerraron el gobierno, como dicen ellos, ¿no? Porque ya no tienen dinero, no tienen presupuesto y tienen que pagar los intereses de una deuda enorme. Ahora, imagínate si China de pronto se le ocurriera vender los bonos del Tesoro norteamericano, pues se cae Estados Unidos. Ahora, ¿por qué no lo hace? No lo sé, pero ahí está en la esquina, soplándole a Putin, incluso animándolo, apoyándolo, eh, y están en dos esquinas opuestas, pero al mismo tiempo se traen un juego por ahí entre Estados Unidos y China que no acabo de entender. ¿Tú cómo ves el escenario si fuera así la pelea? Bueno, yo creo que en este caso, del lado de Putin, pues es un peleador que puede por sí solo, digo, Sí, todavía. sí, Sin embargo, están conscientes también, porque están convencidos de que el mundo tiene que ser multipolar, que no puede haber un solo hegemón, que tiene que haber un conjunto de países que puedan conducir la economía del mundo
con criterios distintos a la expoliación capitalista que es prácticamente descorazonada. Entonces quieren impulsar un desarrollo que permita el intercambio de bienes, servicios, conocimientos para la humanidad. Es una visión totalmente distinta, que no deja de ser generadora de riquezas y ingresos para los países que la promuevan, desde luego. Y habrá otros que tengan menos desarrollo y que serán parte de los que vayan pagando, de alguna manera, estos procesos. Pero están dispuestos a compartir y equilibrar mejor el mundo. Están pensando en una humanidad superior, no en esta humanidad sojuzgada donde unas cuantas élites se enriquecen hasta la bestialidad, mientras otros se van a la pobreza hasta la bestialidad. Esta diferencia hace que ellos digan, bueno, yo no puedo ser el hegemón económico, no tengo las condiciones. Las tienes tú, China. Tú puedes ser el que en lugar de los tractores que cuestan 400,000 pesos, se los vendas a los mexicanos en 50,000, ¿no? Ujú. Y yo te doy lo que pueda desarrollar tecnológicamente para que tú tengas esas condiciones. Y tú a cambio recibes de mí o me adquieres todo aquello que a mí me recontrasobra, que es el gas, que es el petróleo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y a los gringos pues les sigo vendiendo el poquito de titanio, el poquito de uranio, el poquito de plutonio que necesitan para sus industrias, para que no se les caigan sus aviones en pleno vuelo, ¿no? Y además les puedo vender también gas barato para que ellos le puedan vender gas caro. Y entonces, pues tienen acuerdos. Sí, pero, ¿sabes? Yo tengo, Incluso entre el enemigo que se va yendo poco a poco, que va cediendo espacios, hay ujú, acuerdos. sí, Acuérdate de la política de enemigo que huye, puente de plata. sí, Nadie pero, puede llenar el hueco que dejaría Estados Unidos de golpe. claro, pero exactamente, El mundo se volvería caótico. por ahí va la idea que te quiero plantear. Yo creo que China, que Rusia, sobre todo esos dos, la República, perdón, la Federación Rusa y China, tienen en el horizonte un panorama y en ese panorama, que ahorita platico qué pienso yo, no quieren que Estados Unidos, detrás de la esquina de Zelensky, de pronto le dé un infarto y se caiga. Sería desastroso, ¿no? Porque sería desastroso por muchas razones. Porque en el camino, si no se muere de inmediato, entonces sí una guerra sería muy, muy posible, ¿no? Entraría dentro de un escenario muy, muy probable. Es decir, que Estados Unidos en su proceso de debilitamiento empieza a sentir un colapso, sería muy peligroso para el mundo y además muy peligroso también para la visión que yo creo que tienen los chinos. Yo creo que los chinos quieren apuntalar al mercado mundial, no dejar que se derrumbe el mercado mundial por una razón, porque China en su tradición milenaria siempre fue una gran economía de mercado, ¿no? Algunos investigadores incluso dicen, China pues nunca pasó por el capitalismo, tuvo una economía de mercado, sí, pero no toda economía de mercado, y en eso estoy de acuerdo, es una economía capitalista. El capitalismo se engarza al mercado y lo usa para su lógica propia, que por lo regular es En la una medida en que lo lógica industrializa, ¿no? de guerra. La política económica del capitalismo siempre ha sido una política económica de guerra, donde la guerra ahora incluso es un negocio o es parte del negocio. Ahora, la Federación Rusa también tiene una larga historia, no de mercado, sino también de economía de guerra, ¿no? Así O es. sea, han sido guerreros, ¿no? Y además su economía, y un indicador interesante es que las economías de guerra siempre le apuestan mucho como motor inicial o como motor principal a la exportación. En cambio, China primero crece por dentro o creció por dentro, se consolidó por dentro y después se lanza a exportar como nunca antes se ha visto, ¿no? Bueno, yo creo que Rusia tiene en mente establecer un régimen mundial de mercado, voy a robarme ahí un término de un analista muy famoso,
y producir una revolución industriosa, no industrial, industriosa, ¿no? Y es interesante ese concepto, Sí, porque tiene que ver con porque el concepto la humano. revolución industrial ya está llegando a su límite, que es el límite que ya había previsto Marx, aunque algunos lo critiquen, yo sí estoy convencido de que Marx está en Hoy lo está más correcto vigente que nunca. cuando dijo que el capitalismo ya está en las últimas y no va a tardar en colapsar. Bueno, parece que ahora esa revolución industrial impulsada por el capitalismo parece que está llegando a sus límites y entonces yo creo que China o los estrategas chinos, quizás también los rusos, lo que están queriendo es una transición hacia una economía de mercado basado en una política económica que apuntale a una revolución industriosa. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Pues todo lo contrario de que es el capitalismo. Primero, priorizar la producción en el campo, en el campo. Luego, a diferencia de las grandes y gigantescas empresas, no, las empresas pequeñas que compiten entre ellas y se apoyan mutuamente en determinados casos. Si se complementan para producir algo, se complementan entre ellas las unidades productivas pequeñas, que eso fue lo que empezó a hacer China al principio. Me refiero al principio en los años 80, 90, empezaron a ensayar esos caminos, ¿no? De reactivar Pues la cerrar los economía círculos productivos, ¿no? rural, formando Y de esas pequeñas unidades comercialización. productivas casi familiares, ¿no? Así Que es. fueron creciendo un poco, pero nunca se hicieron gigantescas. Y es una tradición china, milenaria además, ¿no? Entonces, yo creo que detrás de esto que platiqué hace un momento, de estos acuerdos con Estados Unidos, son acuerdos para que el imperio muera sin tanto, sin hacer mucho ruido, ¿no? No era Y con poco a honores. poco se dé la transición. Ahora, Era eso morir con honores. sí, y hasta hacerle los honores, ¿no? Ya cuando pase su cadáver. Pero yo creo que entonces esto se va a llevar varios años, es decir, no va a ser cosa de ya, se va a llevar. Y en medio siempre habrá el riesgo de la guerra, ¿por qué? Porque si Estados Unidos se empieza a derrumbar y escucha paz en la azotea, no le va a quedar otra. Pueden ser guerras regionales, pueden ser guerras controladas o guerras proxy, como dicen ahora, porque no creo que se avienten una guerra nuclear, sería desastroso para todos. Pero Se bueno, acaba estaría ahí la el posibilidad de la planeta en guerra. 3 días. Ahora, si ese fuera el escenario, que esperaría tu opinión, ¿cómo entra México en todo esto? Mira, desgraciadamente México está ubicado geográficamente muy cerca de los Estados Unidos. Es decir, lo decía don Porfirio, ¿no? Desde Porfirio Díaz decía, pobre de mi México, ¿no? Tan cerca de Dios, ¿Tan digo, tan lejos de lejos de Dios? Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí. Eh, Nuestro destino va aparejado al de los gringos, desgraciadamente. ¿Nos hundiremos con los gringos? No es que nos queramos hundir, es que nos van a llevar entre las patas. Ujú. Primero porque nuestra economía depende mucho del intercambio comercial con Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial en el mundo. No hemos diversificado nuestras exportaciones, no hemos diversificado nuestra producción interna, no hemos desarrollado nuestra propia capacidad tecnológica. Dependemos en todo, inclusive de las fluctuaciones monetarias, del sistema SWIFT bancario, de toda la dependencia occidental regida por Estados Unidos. Y entonces, no podemos, mira, nosotros somos la Ucrania Ujú. eh, de América. Es decir, no podemos apostarle a nuestra independencia y a unirnos a los BRICS porque nos invaden los Estados Unidos. No van a permitir que haya aquí bases militares rusas o chinas. Obvio, ¿no? No lo harían nunca. Ni que tengamos un intercambio comercial con Rusia y China intensivo que desplace al monomercado norteamericano. No lo van a permitir. Lo mismo le pasa a Ucrania. Somos una zona geográfica estratégica de los imperios, emergentes o consolidados. Y en el caso nuestro estamos aparejados a ellos. Y luego tenemos una clase política prácticamente subordinada, como la europea,
a Estados Unidos, que yo diría que la europea está peor porque está más lejos, ¿no? No tiene tantas complicaciones como la nuestra, pero sin embargo están igual de supeditados. Si ahí les da catarro, aquí nos da pulmonía, ¿no? Entonces, eh, nuestra economía es muy dependiente, pero curiosamente también la de Estados Unidos es dependiente de la nuestra. Somos, tenemos un poco el síndrome de lo que se dice cuando tu captor te viola, te maltrata y sin El embargo síndrome de sigues ahí. Estocolmo, Ándale, que tenemos el para mí síndrome es el símbolo de hasta el colmo. hasta el colmo, ¿no? Entonces tenemos ese síndrome nosotros. Sí. Son economías tan intercomunicadas, tan interdependientes las dos, que no pueden zafarse la una de la otra, desgraciadamente. Y nuestra clase política no ha marcado ciertos grados de independencia, por lo menos para que las condiciones y la negociación de nuestra permanencia a este mundo occidental, pues sea un poco más satisfactoria, ¿no? Sea un poco más benéfica. Por lo menos alcancemos ciertos índices de bienestar como los que hay en Europa, aunque aquí tengamos A farmacias propósito, ¿cómo ves el más. asunto de la pobreza en México? Eh, Esa es parte también de la dependencia, ¿no? Si te das cuenta, los indicadores, por ejemplo, de remesas bajaron, Terrible. ¿no? En el nuevo informe del INEGI, producto pues, de las políticas norteamericanas de impedir el envío de remesas, ¿no? Pero por otro lado también, si bien es cierto que los indicadores de alguna manera reflejan la intención gubernamental, ¿no? Porque pues, son dependencias de gobierno, pues tienen cierta objetividad científica y ciertas metodologías que permiten más o menos tener cierta claridad en los datos. Y por ejemplo, uno de los indicadores dice que bajamos el índice de pobreza, ¿no? Que tenemos 11 millones de pobres menos en México. Pero que por otro lado, en el índice de carencias aumentamos hasta el 40%. Es decir, pasamos del 20 al 40%. No, y la pobreza laboral aumentó. Exactamente. Pero luego cuando ya analizas y desglosas los indicadores del INEGI, te das cuenta que el incremento en los ingresos de los mexicanos son de aquellos sectores que trabajan y que por tanto producen. Estos son los que mejoran sus niveles de ingreso. Y estos son los que hacen que se disminuya la pobreza. Pero el grueso de la población, es el 60% de la población que está en pobreza y de ella tenemos un, no sé, 18, 20, 23% en extrema pobreza, sus indicadores se van más abajo en función de las carencias Sí. que hoy tenemos. Y por ejemplo, en el indicador de salud, que es uno de los más importantes, que tiene que ver con el tema de carencias, miden, miden la asistencia a los sistemas de salud, pero no te miden la atención. Ujú. Cuando tú ves el índice de atención, este disminuye. Sí tienes más asistencia a los servicios de salud, pero tienes menos atención. No hay médicos, no hay medicamentos, no hay esto, no hay tanto. Entonces, por lo tanto, la atención como tal disminuye. Y los indicadores del Seguro Social en función de la salud también disminuyen. Quiere decir que el empleo formal también se cae, Ujú. porque es el que está registrado en el Seguro Social. Pero los indicadores de mayor abundancia económica se incrementan producto de que se incrementa también el índice o el factor que tiene que ver con el empleo informal. Ujú. Es decir, los que vendemos cuanta cháchara, ¿no? Desde comida, golosinas, etcétera, y que hay un pequeño ingreso, pero que no se refleja ni fiscalmente, ni laboralmente, ni en el Seguro Social. Y Sí. entonces, ¿qué te indican ya cuando mezclas estos indicadores y estos factores? Que hay un retroceso de la economía del país, si sobre todo la comparas con que ahora tenemos una deuda mayor de la que ya teníamos de 10 billones de pesos, eh, que ahora aumenta a 21 billones. Es decir, hay 11 billones de deuda adicionales
¿no? Que son los que han fomentado esta parte del abate a la pobreza que tiene que ver con los programas sociales. Y va a crecer el próximo año, según la propia Sin embargo, ya cuando idea de ves el Hacienda dice. rango de los programas sociales y ves el monto que se asigna, te das cuenta que es pequeñito comparado con el rango destinado a las obras de infraestructura que se tragaron todo el dinero posible. No, El Tren además Maya, están aplicando una política financiera, creo yo, equivocada porque están bajando las tasas de interés y eso va a repercutir en los ahorradores, no desde en los luego. capitalistas, que No, en sí tienen el el recurso pequeño de ahorrador comprar que tiene ahí sus centavitos en el banco, ¿no? Bitcoin. Sí, 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 le están pegando porque la inflación, a pesar de que no crece mucho, sí está carcomiendo poco a poco. Es Ujú. los ahorros de la gente, sobre todo de la población jubilada, que ahora ya somos muchos, ¿no? Le está pegando muy duro la baja de la tasa de interés Totalmente. y no hay manera, no se ve por dónde la presidenta Claudia pueda darle salida a estos pequeños ahorradores. Están operando la política financiera como si todos fuéramos grandes capitalistas, que estamos especulando con el capital, comprando bitcoins, comprando oro, comprando el otro. Entonces hay que bajar las tasas de interés para que inviertan en una economía real. Pero los ahorradores no somos capitalistas, ¿no? No, pues Entonces no. es un El error y eso pequeño, le va a rebotar porque va a afectar mucho a la población que cada vez está más avanzada de edad y vive más de sus ahorros y esos ahorros se están destruyendo porque esa gente no va a invertir en nada, no puede, así ya es. está en la recta final. Y ahora, en los jóvenes que están acumulando sus ahorros, pues tampoco pueden mantener el poder adquisitivo de sus ahorros, o sea, le están pegando a lo que potencialmente sería nuestra clase media, y eso ya se lo habían dicho a otros en otros momentos, bueno, al gobierno federal, pero Claudia está siguiendo la misma ruta, está pensando todavía en términos del desarrollo industrial, ¿no? Y Sí, no ha porque dejado de salirse de ese es esquema. parte de la agenda neoliberal, ¿no? O sea, esta izquierda, digo, yo no sé por qué se llama izquierda, o sea, sigue siendo neoliberal, es decir, no pone en tela de juicio el sistema de explotación capitalista. Es Pues yo más, creo que trata de ni siquiera mejorar es las parte de su condiciones de inconsciente, explotación. es parte de su Así es. inconsciente, ni siquiera lo pueden traer al consciente, yo creo, porque no se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta. Si ya les está marcando China el rumbo, México nunca ha tenido una economía de guerra, una economía industrial. O sea, lo que fue la Nueva España no se caracterizó por tener una economía industrial, pero sí una fuerte economía parecida en algunos aspectos a la que usó China en su Tuvo China en su momento momento. y en estas últimas décadas, ¿no? En donde se centran en la agricultura, en las pequeñas industrias, en lo que ellos llaman esta revolución industriosa en donde se usa más mano de obra en lugar de desplazarla por máquinas, aunque tienen también una alta tecnología, pero tienen mucho cuidado de no desplazar mucha mano de obra en su economía nacional y No, cuidarse incluso han tenido mucho. el acierto de incorporar esta tecnología a este sistema de producción pequeña. Y Te das cuenta la que las economía, pequeñas industrias chinas tienen tractores, tienen inteligencia artificial, tienen muchas cosas para mejorar la producción agrícola de la comunidad. sí, pero utilizan lo que Marx llamó también que usaba el capitalismo en algún momento y ahí podría haber una discusión. Estas unidades productivas se cooperan para hacer estructuras que se fortalecen a sí mismas y son muchísimo más eficientes que si inviertes mucha maquinaria porque a la larga consumes mucha Claro. energía, ¿no? Ya sea eléctrica o basada en el petróleo. En cambio, en la revolución industriosa esto se resuelve de esa manera, ya con pequeñas unidades productivas. Entonces, México está equivocando si están pensando todavía en el proceso de industrialización y por eso le da tanta prioridad al TEMEC y esto, como tú dijiste, pues nos va a acabar llevando entre las patas en términos Sí, mira, económicos. yo lo observo, por ejemplo, en el campo, ¿no? Antes se decía que los gobiernos priistas y panistas y que ladrones y que la fregada, pero tenían una filosofía
si que tú quieres, de explotación y demás, pero tenía algunos elementos mínimos de lo que fue la Revolución Mexicana, que fue una revolución agraria y que de alguna manera traducía en el campo grandes beneficios de la revolución. O sea, las luchas de Zapata tampoco fueron tan en vano, ¿no? Y entonces los productores agrícolas, yo lo veo, por ejemplo, del norte de Sinaloa, pues tenían un conjunto de estímulos y de apoyos financieros y de maquinaria, técnicos, ¿no? Había módulos de maquinaria de uso común para los ejidos, estaba la financiera rural que facilitaba créditos para el cultivo, para la siembra, para poderse hacer de algunos implementos agrícolas. Había apoyos también en maquinaria que el gobierno compraba en grandes volúmenes y que de alguna manera distribuía en los ejidos, en administraciones colectivas de los ejidos. Y luego pues estaba el famoso precio de garantía que garantizaba el precio de los productos agrícolas, por lo menos con un precio estándar que permitiera recuperar la inversión y una pequeña ganancia, aunque no fuera eh, muy grande. No se hacían ricos, pero por lo menos recuperaban lo que invertían y tenían para comer el resto del año. Y luego estaban los insumos a través de fertilizantes, de apoyos técnicos, de agrónomos, etcétera, que te respaldaban en el estudio de uso del suelo, del agua, etcétera. Sistemas de distribución de agua que era más o menos equilibrado, no pagabas tanto por ellos. Hoy todo eso se acabó. Hoy pagas cantidades estratosféricas por el agua para tus cultivos. Los módulos están en manos, los módulos de riego están en manos del narcotráfico. Ellos ponen a los titulares de los módulos y destinan los grandes volúmenes de agua, pues, para los sembradíos de los narcos, no solamente de estupefacientes, sino de todos cultivos diversos que de alguna manera legalizan el tema de A ver una cuando parte. platicamos del tema del agua, Clemente, que es muy Sí, interesante por todo lo que no se dice sobre el tema del así agua, es. como estas cosas Y que... luego, bueno, no hay maquinaria, no hay apoyos de maquinaria, no hay créditos, ya no está la dependencia que otorgaba los créditos, ya no hay precio de garantía del producto, está sujeto a las fluctuaciones del mercado, por ejemplo, en el cultivo de maíz, donde son los grandes agricultores norteamericanos, que están metidos en la tecnología, como Jeff Bezos con Amazon, la tienda esta enorme de venta de todo tipo de productos, que el año pasado sembró 200,000 hectáreas de maíz Ujú. en Estados Unidos. Y luego está Bill Gates, el dueño de Microsoft, que sembró 300,000 hectáreas de maíz. Entonces, ¿qué hacen estos grandes burgueses en la economía agrícola? Pues le están dando en la madre. Pues, Porque ahora, con los parte del Tratado de Libre Comercio, se le impide a los productores mexicanos producir estos cultivos a gran escala para la producción hacia Estados Unidos, sí, porque tenemos la obligación de comprar el maíz claro. norteamericano Y no hay en que grandes olvidar volúmenes. que en casa el que lleva la comida es el que manda, ¿no? Así Y creo es. que en todas Y partes. este gobierno que se supone que son primero los pobres, ¿no? Es el principal responsable hoy de estas políticas entreguistas al gobierno norteamericano que han ahogado al campo mexicano. Brutalmente, como nunca en la historia, ¿eh? Del priato panista, nunca habían sufrido los agricultores del norte del país, como hoy están padeciendo ante esta visión populista de es que ustedes son ricos porque tienen un tractor y tienen 10 hectáreas, ¿no? Son burgueses. Entonces, por lo tanto, hay que empobrecerlos porque todos debemos ser pobres. Esta visión de este socialismo chapucero venezolano, ¿no? Que en mí, digo, es difícil expresarlo, pero bueno, yo estudié socialismo científico y llegué a la conclusión de que esos socialismos, el socialismo verdadero, el socialismo alemán, el socialismo proudhoniano, el socialismo, etcétera, etcétera, pues estaban en esta dinámica en la que estos cuatreros van hoy en camino, ¿no? Ujú, ujú. Hay Sí, sí, una depauperización del país brutal. yo también creo Y que luego llegamos, una Claudia cosa que es muy puede dar un importante y golpe que no de quiero dejar de timón. señalar, Samael. Sí, dime. Tuvimos la estafa maestra que se consideraba el fraude del siglo, 6.500 millones de pesos. Pero luego tuvimos en el gobierno de Andrés Manuel el tema de Segalmex con 12,000 millones de pesos. Pero hoy tenemos el tema del huachicol con más de 500,000 millones de pesos. Ujú. Es la defraudación a la nación más brutal de toda la historia.
reciente del país, por lo menos del siglo XX-XXI. Ya no digamos comparable a la venta de la mesilla y comparable a la entrega de la mitad de Estados Unidos que hizo Santana. Estos López, tanto López de Santana como Sí. López Pero Obrador. ¿estás contando además el huachicol fiscal o Sí, solo el claro, huachicol? Ah, bueno. solo Ujú, el huachicol fiscal ujú, son ya medio billón de pesos. O sea, ujú. es una brutalidad. Sí, Lo cual pues, me lleva a mí a la conclusión de que no tuvimos en este periodo de 6 años y lo que va de la presidente Claudia Sheinbaum, no tenemos un narcogobierno. espero Tenemos, que no terminemos como aquel cuento que decía, como con Andrés Manuel dicen que hubo el despertar de las conciencias, no vaya a pasar aquello y cuando despertamos el dinosaurio seguía ahí. sí, No, es que sigue ahí, sigue cada vez más rico. no, sí. Ese es O el sea, gran riesgo. hoy no tenemos un narcoestado, tenemos un estado criminal. Mm, Eso es muy grave. sí, es una Por afirmación. primera vez en América Latina, ni siquiera en Colombia tuvimos una situación tan compleja como esa. En Colombia llegamos a tener un narcoestado y tuvimos muchas dictaduras militares brutales, pero no teníamos un estado criminal. Un estado criminal que se encarga de toda la defraudación posible en todos los ámbitos, en todos los rubros, desde la mordida mínima del funcionario más pinchurriento de una agencia municipal que te cobra por una constancia sin que ingrese a la tesorería municipal el dinero, hasta estas grandes empresas fantasmas que se dedicaron a saquear la nación a través de la gasolina y el gas y el diésel, y que se llevaban a refinar a Estados Unidos, se la robaban, lo llevaban a refinar a Estados Unidos y de paso de regreso no pagaban los impuestos, Ujú. ¿no? O sea, brutal, el saqueo, brutal. Y luego Pues, tenemos las defraudaciones del Tren Maya y del Naim y puta. Dices, no puede ser. Esta pinche izquierda, ¿dónde perdió la brújula? ¿dónde O agarró el nunca lo nombre? fue. Oye, O de dónde Clemente, agarró el nombre, porque te voy nunca a lo invitar a fue. que, te voy a Me da invitar a mucha que, tristeza ver vergonzosamente a mis amigos excompañeros del Partido Comunista lavándole la cara a las mafias, como hoy lo hacen muchos, que pasan de ser auditores de la federación a simples hacedores de reformas electorales. Es una tristeza, o despidos verdaderamente es una financieros. tristeza. ¿Sí? Y muchos de ellos hoy son parte de los riquillos, porque ni siquiera son de los grandes ricos del país, de los riquillos, ¿no? Que vendieron su ideología, vendieron sus principios, vendieron sus convicciones por un plato de lentejas y Oye, les dieron Clemente, lentejas oye, Clemente, sintéticas. para el próximo programa te voy a invitar a que platiquemos sobre el Estado o dónde quedó la izquierda. Excelente, me parece muy bien. Entonces, ya el tiempo se nos fue, mi estimado Quedamos Clemente. emplazados para la próxima y esperemos que nuestros eh, seguidores nos tengan paciencia y tolerancia. Sí, no, no, los amigos que nos siguen, pues son los amigos, no tenemos así la gran audiencia, tampoco es para tener una gran audiencia porque no es la pretensión de Conexión 21, pero sí tenemos leales seguidores, o sea, que sí nos ven, nos escuchan, tenemos un auditorio inteligente que no todos tienen, ¿no? Que tú conoces a muchos de ellos y además llegamos a varias partes de América Latina y de Estados Unidos, o sea, tampoco está tan chiquito el círculo, pues, ¿no? Entonces, bueno, mi querido Clemente, pues, ¿con qué idea te despides de este podcast? Pero primero, que este podcast le sirva también, si tú me lo permites, de homenaje al maestro Filemón Villegas, Ah, desde luego, caballero que acaba, pues falleció hace poco tiempo, un viejo militante gran comunista, compañero y luchador ya maestro, en el director de movimiento escuela, mexicano, claro que sí. y que escribió, entre otras cosas, un librillo por ahí que fue ícono en el movimiento magisterial que se llama La novia del movimiento, Sí, sí, cómo no. entre otros libros didácticos que hizo, ¿no? Compañero muy distinguido, un luchador incansable, muy honesto, un buen maestro de escuela a quien pues, le rendimos homenaje en este podcast, si me lo permites, desde luego. Desde luego que sí, además un Y gran aplauso en la memoria de nuestro amigo.
que yo conocí personalmente y me tocó Sí, claro. convivir y estar en varias acciones con él también. Y desde luego la reflexión es, este mundo está cambiando muy rápido. Es un mundo que está entrando a una dinámica donde los seres inteligentes, los seres de luz, eh, que no han vendido su conciencia o que han tomado conciencia dentro de este ámbito tan complejo, empiezan a agruparse, empiezan a unirse, empiezan a alzar la voz, empiezan a reflexionar y a cuestionar. El pensamiento es mucho más revolucionario que las acciones mismas. El pensamiento genera conciencia, más allá del mitin, de la manifestación, de la marcha, de la protesta, que siguen siendo necesarias y esenciales para mantener la presencia física. Pero también el pensamiento, las ideas, van penetrando en la conciencia de la gente, van creando reflexiones, van creando motivaciones, discusiones, inquietudes, sueños, reflexiones, análisis. Y este asunto del pensamiento, de alguna manera, va permeando en sectores, en los sectores inteligentes que creo que son los que van a sobrevivir a la hecatombe. Pues La esperemos eso, humanidad en gran medida está destinada a ser reciclada, ¿no? Por esperemos inteligencias eso, superiores mi en estimado algún momento. Clemente. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Escucharon ya ustedes a nuestro invitado de esta noche, a quien le agradecemos otra vez el haber estado con nosotros. Recuerden ustedes, estimada audiencia, que también les agradecemos por seguirnos y por vernos y escucharnos y sobre todo por ponerse a pensar en algunas cosas que decimos. Les agradecemos que estén con Conexión 21 y los esperamos desde luego en nuestro próximo programa. Buenas tardes, buenas noches, según la hora Buenos en que ustedes días. vean este podcast, ¿no? Hasta Corazón, entonces. mi corazón 21. Para